Durante octubre, Música del Ático se está tomando un pequeño descanso. De todos modos, ¿te pensaste que te ibas a quedar sin música? No. Vamos a revisitar un poco de lo que es el catálogo del Ático. Buenas tardes amigos, esto es Música del Ático. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente a Música del Ático. Arrancamos con esta gema de mediados de los 80, el octavo disco de David Lebón. El tema es Creo que me suelto.
cantando relajado y en un formato muy diferente ya a como nos acostumbraban en la década de los 70, ¿no? Sí, en este disco es el último para CBS. En la banda tenía a Didi Goodman, Pablo Santos y Daniel Colombres, y era la época en que sobraban las ganas pero faltaban las grandes canciones, me parece. Y vuelve con una versión de Suéltate Rock and Roll. Sí, me acuerdo. Entre paréntesis, ¿para qué? Claro. Y era la época, viste, que había medio muchas dudas con respecto a... Se estaba terminando esa primavera alfonsinista, y David nunca tuvo ese sonido, la verdad. Ni nosotros pretendimos que un artista como David tenga ese sonido fresco que tuvo la década del 80, ¿no? Estaba en esa situación del cambio de época y qué hago, dónde me paro, y a pesar de que esto no lo sé hacer, me tengo que meter hacia ese palo porque si no me quedo fuera. Me quedo fuera, es eso. Sí. Sí, creo que de alguna manera u otra, sacando a Charlie, los termina rescatando de sus proyectos personales, al menos a David y a Pedro, la reunión de Celudo del 92. Y claro. Que si bien artísticamente no dejó mucho, o casi nada, fue un revolver que les permitió a lo mejor relanzar su carrera con cierto background de guita, aunque sea. Claro, ¿no? Sí. No, te deja posicionado de otra manera, por lo menos. Me parece que es eso, pero los grandes discos ya habían pasado pasado la mediados de la década del 80. Completamente. Así comenzamos la edición 383 de Música del Ático, creo que me suelto, de David Lebón. Y de acá nos vamos a ir hacia algo diferente, de la mano de un disco debut que para mí es demoledor. Y la particularidad de que es en el mismo mes el segundo disco doble en la historia del rock. Así que Frank Zappa del minuto cero con The Mothers of Invention marcaba la cancha. ¿El otro disco que se le digan? Era Blonde on Blonde, que salió a comienzos de junio, que fue el primer disco doble del rock. ¿El primero fue Blonde on Blonde? El primero fue Blonde on Blonde. El mismo mes Freak Out. El mismo mes Freak Out de Zappa. Que Zappa estaba enojado con Verb porque iba a salir un poco antes y se retrasó por algo y terminó siendo el segundo disco doble del rock. Para los amigos que están del otro lado, Verb es un sello casi exclusivamente dedicado al jazz. Sí. Hizo algunas cosas a partir de la década del 90 con algunos remixes, pero propios del acid jazz o del jazz, pero como algo medio excepcional al catálogo histórico que tuvo siempre Verb, que era medio la contra de Blue Note, si querés, y en el medio estaba Impulse, que era el sello de John Coltrane. Con respecto a que apadrine este sello Freak Out, disco doble de rock, pero del rock más volado, es medio una declaración de principios, ¿no? Completamente. Y pensá que incluso al año siguiente ellos también sacan uno de sus pocos lanzamientos de rock, que es el primer disco de Velvet Underground. Claro, pero ahí después no sé cuántos discos más saca de rock. No fueron muchos. Es decir, hay muchísimo material, incluso te diría de bossa nova, que de rock. Sí, la verdad que... Es muy particular. Así que bueno, vamos con la primera canción de The Mothers of Invention, Hungry Freak's Daddy, por Frank Zappa del disco Freak Out. Mr. America, walk on by your schools that do not teach. Mr. America, walk on by the minds that won't be reached. Mr. America, try to hide the emptiness that's you inside. But once you find that the way you lied and all the corny tricks you tried will not forestall the rising tide of hungry freaks, Daddy. They won't go for no more great Midwestern hardware store philosophy that turns away from those who aren't afraid to say what's on their minds. The left behinds of the great society.
America, walk on by your supermarket dream. Mr. America, walk on by the liquor store supreme. Mr. America, try to hide the product of your savage pride, the useful minds that it denied. The day you shrugged and stepped aside, you saw their clothes and then you cried. Those hungry freaks, Daddy. They won't go for no more great Midwestern hardware store philosophy that turns away from those who aren't afraid to say what's on their minds. The left behind of the great society. Y un comienzo que lo decía todo, desde las letras hasta los arreglos. Hungry Freaks Daddy por The Mothers of Invention. Sí, innovador desde todo punto de vista. Sí. A mí hasta me costó mucho tiempo acostumbrarme a esa manera de cantar, ¿eh? Es particular la voz de Zappa. No, pero aparte cuando cantan 3 o 4 voces a la vez, ¿viste? Sí. Es medio... Porque siempre pensé que están haciendo un coro. Claro. O están haciendo el estribillo. Sí. ¿Entendés? Sí, sí, y sí. están cantando la canción completa, a lo mejor el tecladista, el guitarrista, Zappa. Sí. ¿Entendés? Es un formato muy particular. E incluso estos primeros discos de Zappa son algo difíciles de entrarles, más aún hoy en día, porque ellos estaban parodiando a pleno lo que eran los movimientos anteriores a ellos e incluso lo que estaba pasando en el momento. Tiene muchísima parodia este disco y los primeros de Zappa. Algo que me parece interesantísimo de este álbum en particular es ponerlo fuerte y empezar a escuchar todos los detalles. Porque la verdad que la percusión, cómo entran las diferentes guitarras, hay una cantidad de instrumentos jugando a la vez, es impresionante eso. Y estamos hablando también de la capacidad de Zappa de poder traer todo eso en su primer disco. Sí, la verdad, impresionante. Me acuerdo que una vez en la oficina de un amigo, muy Augusto Troncoso, amigo de Lito Nevia, Sí. estaba Lito y Lito entendía que el primer y segundo disco de Zappa Sí. estaba mostrando el camino para los próximos 20 años de este tipo de rock. Claro. Como que el flaco marcó las bases, ¿viste? Sí. Él te lo decía como músico. Claro. Lo que había sido Zappa Sí. cuando se presentó. Tenemos con varios artistas con vos Ujú. que nos gustan los dos, pero que diferimos en cuanto a la la etapa intensidad. musical que Sí. nos gusta cada uno. Sí. Uno es Caetano Veloso, que a vos te gusta viendo del 60, Sí. y a mí me gusta lo de promediando los 70 y 80. Claro. Y con Zappa nos pasa lo mismo. Sí. A vos te gusta el Zappa más salvaje o más innovador en el principio. Sí. Y a mí me gusta ya el Zappa más Del constituido, 70, sí. del Joe Garage, si querés. Sí, de Apóstrofe, esos, Sí, o del esos discos. Cerbuti, ¿viste? Claro. De esos discos. Claro. Zappa tiene una carrera muy larga, muy interesante. Yo con lo que me enamoré, que siempre lo que recomiendo como para empezar, son esos discos como Overnight Sensation, Apóstrofe y también One Size Fits All, que me parece que son los más accesibles y los más metidos dentro del rock. Pero hoy en día lo que más amo tal vez son estos discos. Y como un dato curioso en cuanto a lo que te decía antes de medio las reacciones de los músicos también hacia un tipo del rock haciendo este tipo de cosas. Él usaba muchos sesionistas en estas épocas. Y cuando hace el tercer disco, creo que es Lumpy Gravy, que es un disco súper orquestado a full, hay unas entrevistas de personas que trabajaron ahí tocando el violín, el cello y diferentes cosas, que decían medio que los llamaron para hacer un disco de rock y los tipos le bajaban el precio a full. Claro. Decían, iba a venir un cualquiera a hacer una boludez o una grasada. Y cuando empezó a traer Zappa las partituras, los tipos no lo podían creer y les pareció increíble y empezaron a ver el rock de otra manera. Porque vieron que evidentemente la cosa había evolucionado. Algo parecido pasó con Can, la banda alemana experimental, que el fundador, que es Irmin Schmidt, un tecladista que era parte de orquesta, era profesor en la Universidad de Música, se engancha con el rock, que pensaba que era nada más Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, la cosa rock and rollera, no le interesaba, cuando el guitarrista de la banda, Michael Caroli, que era un estudiante, le muestra I Am the Walrus de los Beatles. Y el tipo dice, bueno, el rock cambió, hay nuevas posibilidades y puedo experimentar en el mundo del rock. Y ahí nació básicamente Can. Sin conocer la historia exactamente, me imagino que debe haber pasado algo muy similar.
con respecto a cómo Jon Lord, o mejor dicho Deep Purple a través de Jon Lord, llega a las orquestas sinfónicas con la música de Deep Purple. Claro. Ese disco que tiene con la filarmónica, Ventanas mismo, el solista de él. No, los solistas de Jon Lord que son son neoclásicos. Claro, sí. Claro, ya no. Tienes que ver cuánto hay de música clásica y cuánto hay de rock. No, sí. Es verdad. Jon Lord es una figura en ese sentido fascinante. Fascinante. Sí. Fascinante. Y que después haya incursionado en tantos proyectos, es decir, algunos a lo mejor no tan felices como algunos discos de Whitesnake. Sí. Y después tiene Ashton Pacey Lord, que es una gema. Sí. Entonces, como el tipo. Y lo increíble de Jon Lord es la capacidad que tiene de meter ese teclado tan particular que él juega en diferentes estilos de música. Ya de por sí en el rock meter un teclado así, pero en Ashton Pacey Lord, que en un disco super funky y groovy, el flow cómo entra a la perfección. Es una capacidad maravillosa. Me encanta que hables en presente, Jon Lord. Sí, me gusta mucho. Sí. Así que bueno, acá va una pregunta para Mark. Mark, ¿qué hiciste? Una banda de FM, una gran banda, una banda de culto. ¿Qué hiciste, Mark? Somewhere you have been known to take delight in getting in somebody's hair, and you always had the knack. Fade to black. I bet you already made a pass. I see a darkened room somewhere. You run your finger around the rim of his glass. Run your fingers through his hair. They scratch across his back. Fade to black. Maybe it's all for the best, but I wish I'd never been lassoed. And maybe it's some kind of test, but I wish I'd never been tattooed. No, been to hell and back. Fade to black.
Bueno, Mark, para mí vos hiciste una banda de culto que tuvo sus vaivenes. Fade to Black por Dire Straits. Algo que es indiscutible, te guste o no Dire Straits, es la particularidad en el sonido cuando toca la guitarra Mark Knopfler, que tiene un sonido propio. La voz también, ¿eh? Sí. El estilo de él, cuando esas canciones más intimistas, ¿no? Uh-huh. que tiene Dire Straits, que sin duda, a mí algunas canciones rápidas hasta me molestan, te diría, ¿viste? Pero claro. Cuando él hace esta especie de blues muy a su estilo, me parece maravilloso. Claro. Y fíjate, este es el On Every Street, un disco del 91. No te voy a decir que en mi cabeza está como uno de los discos nuevos, porque pasaron 32 años y tan gagano estoy. Pero me parece que es un disco no de los viejos, de hecho es el último de la banda. Sí. Y vos fíjate cómo se maneja y qué parámetros tienen a veces la industria musical. Claro. El disco anterior de él fue Brothers in Arms, que fue un éxito mundial con Money for Nothing, Sí. ¿viste? Entonces fue terrible, con la gira Alquimia, vendió millones de discos. Este disco, a lo que va por lo que dice por lo menos Wikipedia, Uh-huh. vendió 8 millones de discos. Y estaba considerado como que no fue un éxito. Te habla del ¿Entendés? estatus de la banda, es como se puso. Entonces, sí. hicieron una gira con este disco. Sí. Y Mark Knopfler sentía como que todo el mundo le seguía pidiendo lo mismo de lo anterior. Sí. Y se jodió en serio. Y ahí es donde está, por lo menos desde mi punto de vista, la credibilidad absoluta del artista de decir, pateó el tablero, loco, hago mi carrera solista. Y en su carrera solista hizo discos se alejó casi minimalistas, ¿viste? Sí, se alejó completamente del sonido de Dire Straits, e incluso en las colaboraciones que ha tenido de pequeños grupos, ¿viste? Grupos para un disco, lo que sea. El tipo jugó siempre con otro sonido, Total. ¿no? Realmente no se bancó el peso del estrellato de esa cosa de... Eso fue la excepción. Claro, fue Eso fue la excepción. fue el comienzo, que fue algo de casualidad, no es que capaz lo estaba buscando y lo quiso mantener, no. Que se alinearon los planetas para Sí. vender un montón de discos. Y vos sabés que yo una vez escuché de él hace muchos años que él decía que su gran felicidad era tocar la guitarra todos los días. Y Sí. cada tanto sentí que tocaba un poquito mejor, ¿no? Sí. Lo que me parecía medio una frase medio Gismonti, medio poética, ¿viste? Del tipo que tiene 500 palos en el banco. Sí, Tu carrera solista sustenta eso, claro. por lo que hizo. Bandas de sonido, discos a veces de muy difícil escucha y discos a lo mejor tediosos Sí. para mi oído, pero que es la búsqueda del sonido y de lo que él siente. Claro. Entonces, en ese sentido, muchacho, chapó. Completamente. ¿Viste? Completamente. Dato curioso que se me vino a la cabeza, siempre recuerdo esto cuando se lo nombra Mark Knopfler. Él es muy fanático de Bob Dylan y en el año creo que 83 Dylan saca el disco Infidels, lo graba en realidad, que es un disco que Dylan quería un cambio en su sonido. Entonces estaba viendo entre diferentes productores, en un momento consideró a David Bowie, en un momento consideró a Frank Zappa y termina yendo por Mark Knopfler, que le había hablado un par de veces y el tipo lo admiraba un montón y decidió, bueno, vamos a probar qué onda. Y no, a pesar de que creo que quedaron como amigos e incluso han tocado varias veces juntos a lo largo de los años, era imposible para ellos trabajar juntos. Porque Mark Knopfler era muy detallista y quería regrabar cosas y hacer todo bien pulido, y Dylan todo lo contrario. Dylan incluso le gustaba a veces que saliera mal una toma. Y Mark Knopfler se volvía loco y no podía aceptar eso. Y bueno, fueron como dos cosas que se chocaron mucho, pero aún así creo que es un lindo disco. Y la guitarra de Mark Knopfler entró muy bien en ese álbum. Bueno, algo parecido sucedió cuando hacen el Charlie. Mirá vos, Sí. Charlie Spinetta, que el flaco estaba meses para terminar de pulir una canción. Sí. Y él veía como Charlie metía la letra arriba de las notas musicales. Claro, mientras estaba en el estudio. Y no lo podía creer, no podía entender cómo. Y son diferentes abordajes. Totalmente. Y está muy bien. Sí. Y está muy bien los dos. El problema, ¿sabes cuándo es? Cuando vos traes dos caciques y pretendés que los caciques digan, bueno, mirá, va a ser así. Sí, no, los caciques son los caciques. Y vos fíjate que también es un cacique Fito Páez, que cuando hacen la única canción en conjunto creo que fue Oliver Jet y La. Sí. Nada más. Sí, solo dos canciones son. Y creo que hay otra canción, la última me parece que también, pero después ninguna. Claro. O sea, y Fito Páez lo explicaba una vez, que decía, los dos somos cabezones y tenemos ya nuestro diagrama de cómo se compone. Claro. Entonces, ¿qué hacían? Al mejor estilo Johnny Yoko, un tema cada uno. Claro.
no había otra forma. Que sí, eso sí. Así que bueno, amigos, de acá vamos a pasar hacia una noticia bastante triste que fue este 16 de julio, el último fin de semana, el fallecimiento en París de la maravillosa Jane Birkin. Un ícono de la década de los 60, tanto como la estética e incluso en la música, dentro de sus apariciones con su pareja, Gainsbourg. Sí, la verdad que junto también con la partida de Joe Donato esta semana, sí. El día de hoy, ¿no? El día de hoy, el día que estamos grabando este programa. Estamos grabando el programa, empiezo a sentir que son todas bajas, ¿no? Y lógicamente. Y es lógico. Es la ley de la vida. Son figuras que estaban presentes en la cultura hace 50 años atrás. Sí, entonces, tal cual. O 60 incluso. En cuanto a Jane Birkin, ella apareció dentro del mundo, digamos, del cine a partir de la película de Antonini, Blow Up. Creo que ese fue el momento donde se empezó a mostrar más, también en la película de Caleidoscopio. Y después en 1968 participó del film Slogan con Serge Gainsbourg, a quien lo conoció ahí. Y después, al año siguiente, sacan ese famoso disco en dúo Jane Birkin et Serge Gainsbourg, el cual se convertiría en un éxito inmenso. Pero vamos a estar recordándola a través de una canción de un lanzamiento bastante posterior, de 1978, Ex-Fan de 60s, es el nombre del disco y también de la canción. Ex-fan des 60s, petite baby doll. Comme tu t'en sais bien le rock and roll. Ex-fan des 60s, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles? Où est l'ombre des shadows, des birds, des doors, des animals, des moody blues? Séparés, McCartney, George Harrison et Ringo Starr et John Lennon. Ex-fan des 60s, petite baby doll. Comme tu dansais bien le rock and roll. Ex-fan des 60s, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles? Disparu Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran, Buddy Holly. Idem Jimi Hendrix, Otis Redding, Janis Joplin, T-Rex, Elvis. Disparu Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran, Buddy Holly. Idem Jimi Hendrix, Otis Redding, Janis Joplin, T-Rex, Elvis. Disparu Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran, Buddy Holly. Aucun Boeing sur mon transit, aucun bateau sous mon transat. Je cherche en vain la portée exacte, je cherche en vain le mot exit. Je chante pour les transistors ce récit de l'étrange histoire
de tes en amour transitoire, de belle au bois dormant qui dort. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sème des grains de pavot sur les pavés de l'amour. Tu sais, ces photos de l'Asie que j'ai prises à 200 hasards. Maintenant que tu n'es pas là, leurs couleurs vives ont pâli. J'ai cru entendre les hélices d'un quadrimoteur, mais hélas, c'est un ventilateur qui passe au ciel du poste de police. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sème des grains de pavot sur les pavés de l'amour. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sème des grains de pavot sur les pavés de l'amour. Je t'aime et je crains de m'égarer. Ex-fan de 60s y también Lana Moore, dos canciones de, bueno, una de este disco de 1978 de Jane Birkin y otra de ese disco que la puso en el radar con Gainsbourg precisamente 9 años atrás, en 1969. Debo confesar que la chanson me cuesta. Claro. Me gusta, sé que tiene mucha calidad, me parece muy dulce, pero como que me cuesta sobre todo dejar un disco entero. Y es para pequeñas dosis a veces, más aún porque nosotros al no tener el idioma nos perdemos de gran parte de lo atractivo que tiene. En caso de la primera canción me resultó muy curiosa, que la escuché justamente hace poco, porque se llama Ex-Fan de los 60s y va mencionando un montonazo de cosas, desde The Doors, The Byrds, los Shadows, Animals, Moody Blues, a los 4 Beatles, a T-Rex y bueno, diferentes cosas que bueno, ex-fan de esas cosas, ella es fan de eso, de esas cosas que quedaron ya en el pasado, estaba hablando en 1978, total, ¿no? Total. Así que bueno. Pero un artista que busca lo que le gusta, ¿no? Claro. Entonces está buenísimo. Sí. Y además sabe lo que hace y hace eso. Es decir, no es que está probando tampoco desde otro terreno. Me hacía acordar algo que contaba Gustavo Basterrica, después del segundo disco de Los Abuelos, graban Himno de mi Corazón. Y lo graban en Ibiza. Y me acuerdo que decía que Cachorro López estaba enloquecido por saber lo que sonaba, por el sonido de Durán Durán, las discotecas. Sí. Y él decía, yo soy un gordo que toca la viola en Chacarita. ¿Viste? No es. Sí, como que ahí empieza el conflicto de para dónde va la banda, ¿no? Claro. Y además las grietas de decir, yo no me puedo luquear como Durán Durán. Y se luqueaba, ¿eh? No como Durán Durán. Sí. No como Durán Durán, pero había un look. Oh, ¿no? En el rock siempre hay un look. Pero sí, no voy a estar con la camisita New Romantic. Me acuerdo el 25 de mayo del 84 presenta en el disco, fue el primer recital, por lo menos multitudinario, que Los Abuelos se presentaba sin Melingo, que se había ido de la banda. La gente, me acuerdo que coreaban en una par Chalamán y no la dejaron tocar. Me acuerdo, No la tocaron. Sí. Fue a las 7 de la tarde el show, fue muy raro. Sí. Y estaban todos vestidos como de maestro de ceremonia de circo, viste, como con sacos esos como... Sí. Así como Sgt. Peppers. Claro. Así. Claro. Todo como Sgt. Peppers. Y fue muy lindo recital, sin Melingo. Y ya en ese momento, 84, no había salido de mi corazón, era medio el comienzo del fin. Claro. Cuando se les sale el formato, acordate que cuando hacen Los Abuelos en el Gran Rex, no me acuerdo si en el Ópera o el Gran Rex, ahora me quedó la duda, ya también habían cambiado porque estaba ahí, Alfredo de Ciatas lo había... suplantado Melingo, y creo que no estaba Basterrica porque estaba Green Guerrera. Ah, mira, claro, Así sí, que, ya era un cambio de paradigma. Sí, totalmente. Así que bueno, acá nos vamos de los muchachos de la chanson con
Es decir, adiós Jane Birkin, bienvenida a la leyenda ahora, ¿no? Sí, completamente. Y su música nos vamos a divididos no, las pelotas. Divididos las pelotas. ¿De qué lado de la grita te encontrás? Ahí está, ¿no? ¿De cuál, no? Sí. Las Pelotas, un grupo que a mí me gusta más Divididos y me engancho más con el sonido de Divididos. Creo que Las Pelotas se llevó el lado más reggae y la influencia tal vez un poquito más ska también a veces de que tenía Sumo. A mí me parece que mientras estuvo el Bocha Sokol, Las Pelotas tenía un sonido rockero, tenía un sonido que estaba bueno, hasta si querés, muy satírico. Tenía una cosa. Y ahora, con Da Fucho al frente hace muchos años, es una banda como de canciones, es decir, mimosas y de reggae, ¿no? Sí. Entonces no. Me parece no es que nuestro fuerte. No, te iba a decir, no conjugamos demasiado con eso. Los vimos en vivo hace poco. Hace unos años. Sí. Hace unos años que nos invitaron en la imprenta y vimos una banda con la gente absolutamente devocional. Era impresionante el público, sí. Una devoción absoluta hacia la música de ellos, poseídos y muchísimas banderas, era una fiesta. Y ahí es donde te das cuenta que la banda está absolutamente... que el público es parte de la banda. Completamente. Y el show el público es pieza fundamental. Sí, es una relación absoluta entre todos. Eso lo lograron las bandas del 2000, ¿eh? Es verdad. Antes no estaba, ¿eh? Sí. Esa conjunción en la cual, tristemente, a veces lo menos importante es la música. Claro. Sí, pasa a ser una misa. Una misa, justo, pero sacaste, estamos con mucha coincidencia. Peligrosamente. Orugas. Salí una tarde a caminar, a darle aire a mi ansiedad. Quise olvidarme de consumir, que ni el almuerzo salí a comprar. Nunca jamás me imaginé lo que esa tarde iba a pasar. Bajo de un árbol me recosté y vi a esa oruga mirándome decía: hipnotizado y sin hablar, me mira fijo. ¿Qué va a pasar? Detrás de ella venían más, muy decididas a almorzar. Decían:
You just don't care, baby. Sun turns back out the side of you. Under evil and cloudy air. You just laugh at what you do. Hey, no, you don't care. Hey, you don't care, babe. You're feeling smashed, now you leave her to find someone who'll dare to chance all the wrong like you've done to me. Hey, no, you don't care. Hey, you don't care. Una seguidilla de canciones bastante particular, de ese estribillo que sí o sí tenés que gritarlo a la par, orugas de las pelotas. Espectacular, orugas de las pelotas. No puede ser tan pegadizo ese salvajismo sucio. Aparte el comienzo, ¿viste? Es un muy buen tema. Yo en un momento dudé si habíamos programa con este tema. Claro. Porque es tan potente, tan bueno. El tema de arrancar el programa con ese tema es que ¿cómo lo seguís? Claro. Claro, es para un recital. No, y un recital tampoco. ¿Cómo bajás después? Sí. Tremendo. Y de ahí saltamos hacia el muchacho más rockero de Jalisco, el señor Carlos Santana, quien nació justamente un 20 de julio de 1947. Y este programa está saliendo el 20 de julio. Carlos de David Santana. A través de los mitos urbanos, yo, a partir de los 9 o 10 años, escuché un mito en el mítico barrio de Boulogne, en el cual los mayores, dos chicos jugaban mucho a la paleta, y eran medio siomes, la verdad, pero eran muy rockeros. Como todo rockero, ¿no? Claro. Medio siomes. Pero, y vos sabés que hablaban de que en un estudio, hablaban de dos personas, de Alice Cooper y de Carlos Santana. Sí. Y que Santana, como sonaba de tan fuerte. Tan fuerte, le salía sangre de los oídos. Y yo toda mi vida me quedó la imagen, tipo al mejor estilo, viste, las películas de terror de la Hammer. Claro. Santana tocando, y los oídos con los dientes para afuera, la camisa hawaiana y chorreándole sangre de las orejas. De los dos oídos. Tremendo. Sí. Tengo esa imagen de toda la vida de Carlos de Badip. Y Alice Cooper se prestaba a todos los mitos y más. No, y el Cooper también, por la etapa de $1 Million Baby, ¿viste? Sí. Chico. Era medio
Kiss con los pollitos, pero al extremo. Claro. Que era medio un brujo, ¿viste? Todo lo que te puedas imaginar. Igual Alice Cooper, entendiendo que encima terminó internado varias veces, no estaba tan lejano de la realidad. Qué sé yo. Un personaje particular, pero no pasan los mitos, porque por ejemplo lo del murciélago, lo de Ozzy es verdad, ¿no? Sí. Que cae en el escenario, eso de la cabeza. Sí. Es verdad. ¿Hasta qué punto es verdad? ¿Hay alguien que dijo, che, tal fecha pasó esto? Claro. El boludo le agarró hidrofobia por comerse un... Lo que pasa es que dicen que Ozzy era extremo. Ozzy era extremo, pero por 1000. Claro, extremo por 1000. Y además, ten en cuenta que en esa época no se filmaban, era la excepción que se filmen los conciertos. No existía, no. Hoy hay un concierto de Ariana Grande y hay 7000 teléfonos, claro. Sí, no, definitivamente era otra época completamente diferente. Y sí, Ozzy era extremo al máximo, de los más extremos. Es decir, tenés que remitirte a poca persona para hablar de la altura de él. Totalmente. Así que bueno, esto era del primer disco de Carlos Santana. Después, bueno, el disco que estábamos hablando ya antes de Las Pelotas. Ahora hacia dónde vamos. Mira, lo de Carlos Santana me da justamente el pie para explicar un poquito, no sé si a nuestros oyentes le pasan o a vos que te tengo al lado, sí, con respecto a que ponerle hay bandas que todo el mundo está enamorado, es decir, cuando nombran a Yes es Close to the Edge o Relier, los discos medio sagrados, y a lo mejor a mí me gusta otro disco, me gusta más Tormato o incluso, que voy a hacer un absolutamente sacrílego, me gusta muchísimo Drama, claro, cuando ya no estaba Ian Anderson, ¿viste? Entonces es medio como que a veces el disco que todos dicen no, el mejor disco es El lado oscuro de la luna, a mí me gusta más Animals. Sí, claro. Yo sé que el mejor es Una noche en la ópera, pero a mí me gusta más jazz. Claro. Esa ya es más fuerte que la anterior. Sí, pero es por un tema emotivo. Sí. No es un tema musical, es un tema que entraste a la banda por ese disco a los 11 años. Y es que la música es de la experiencia. Te lo regalaron y lo gastaste. Sí. Es así. Bueno, ¿querés ir más extremo? El gran porcentaje de la gente elige a Sgt. Peppers. Sí. Y yo no lo elijo en los primeros 3 de Beatles. Yo no lo elijo en los primeros 6 de Beatles. Bueno, entonces date cuenta. Sí. Y Sgt. Peppers para los músicos, para todos, es uno de los grandes discos basales de la historia. Sí. Bueno, en este es un poquito menor, pero yo en este momento utilizo la sección del programa del álbum de rock nacional por uno que hice en algún momento que había invocado al disco Pirámide de Alan Parsons, claro, que son los discos que por una u otra razón a mí me marcaron a nivel personal a fuego y siempre vuelvo a ellos. Nunca los dejé de escuchar, te diría casi bimestralmente, para no decirte mensualmente. Claro. Y estoy hablando del segundo disco de una banda de rock sinfónico del año 78, UK, y el disco Danger Money. Un grupo demoledor, y me parece que una banda interesantísima como para analizar los diferentes palos que había, no solo entre el rock progresivo, sino ya incluso metiéndonos ya en el terreno del jazz fusión. Es una banda más que interesante, UK, y cuanto uno más indaga en sus discos, más se encuentra. El primer disco, vos fijate que estaba Billy Brasford en la batería, tremendo, Monstruo Sagrado, y Alan Holdsworth, que su talento solo puede equipararse a su mala onda, que todos dicen que era un tipo infumable, insoportable, imposible, pero como violero es una cosa... No, sí, considerado a nivel técnico uno de los más grandes, si no el más grande violero de la historia. Por eso, Metal Fatigue, un disco solista de él, es decir, como base para muchísimos violeros del mundo. Sí, un artista impresionante. Vos escuchás los discos de él y más aún, por ejemplo, si buscás grabaciones en vivo, y es una cosa demencial. Un dato al pasar a Alan Holdsworth, una de las pocas personas con las que tuvo buena onda, que yo no me imaginé ni ahí que podría pasar, fue con Eddie Van Halen. Mirá vos. Y tuvieron una jam session que está grabada, creo que se puede encontrar en YouTube, que tocan los dos juntos, un demo así casero, boludeando, y tenía muy buena onda con Eddie Van Halen cuando era famoso por ser apático, antipático, ni siquiera apático con todos. Pero estuvimos con amigos de amigos que han tocado o han tenido cercanía con Eddie Van Halen. Gente que lo ha conocido ha dicho que es un tipo absolutamente adorable, Eddie Van Halen. Sí, muy, muy querido. Muy querido. Bueno, termino la idea porque me fui para otro lado. Alan Holdsworth. Yo te llevé a otro lado. No importa. Sí. Y vos fijate que el disco que yo elijo es el disco que está Terry Bozzio, pedazo de batero también, pero está Eddie Jobson,
que si bien son grandes músicos, no son nosotros dos. Claro. Y el primer disco, supuestamente para los puristas del rock progresivo, es el disco UK. Y a mí me gusta más el segundo. Claro. ¿Por qué? Porque accedo a los 13 años a este disco y me vuela la peluca. Y además en una época también donde no había tanto acceso al ni ya fusión, ni represión, nada, entonces era todo tan fresco. Totalmente. Sí, no. Igual yo soy más fanático del primer disco, pero el segundo me parece que está buenísimo también. No me parece que está, 3 puntos por debajo, como a veces pasa en esos cambios de integrantes. Lejos de eso. Bueno, a la elección de nuestros queridos oyentes, Danger Money, ¿por qué se llama? Por Danger Money.
to be alive. When I think back on my past, I do the same thing again. I got a bug now for the danger, just take the money and run. I start this whole machine with bullets fly. I'm nowhere to be seen, too afraid to die. It's on the news tonight. I wonder who you are. I'm on another flight, but you ain't going nowhere. La canción que le da nombre al álbum, Danger Money, por UK. Buenísimo, buenísimo. Una introducción que te va metiendo de a poco en el disco y en la canción y después, bueno, explota por todos lados. Es un gran LP, Danger Money. Es un gran LP de Danger Money, salió en marzo de 1979, formato de trío. Eddie Jobson estaba posteriormente en ¿cómo se dice? Curved Air. Curved Air. Sí. Lo dije bien, che, qué bueno. Sí. Estuvo con Frank Zappa también, Sí. Y estuvo en Roxy Music. Y después está John Wetton, muy conocido por Sí, grandes discos con King Crimson, sí, y sí. Terry Bozzio. No, un trío perfecto, y bien particular el hecho de que eran tres tocando tantos instrumentos, ¿no? Entonces había que cubrir esos detalles, porque hay guitarras, hay teclados, hay diferentes cosas que tres personas en vivo a la vez no podrían hacer. Totalmente. Vos fijate que un tipo purista y absolutamente, decía que era un tipo tan accesible como jodido para tomarte dentro de su clan musical como Frank Zappa. Sí. Terry Bozzio grabó 26 discos con él. Una locura. ¿No? Que Sí. de haber cambiado, en el medio habrá tenido otros bateros. Sí. Viste que él jugaba mucho con otros. Y además muchos discos, esos 26, de hacer muchos en vivo también. Y de esos 26 debe haber varios bateristas en varios. Claro. ¿Entendés? Sí, sí. Pero no importa, Pero en 26 discos está acreditado. Es impresionante. ¿Me entendés? Es impresionante, y sí. Zappa era excesivamente estricto en las audiciones para músicos. Les daba partituras extremadamente complejas y ver incluso casi cosas medio imposibles para ver cómo los tipos reaccionaban Sí, ante eso. Maravilloso. Le hacía tocar al revés. Sí. A Steve Vai le hacía tocar algo que no se podía tocar. Claro, literalmente era imposible y quería ver cómo el pibe reaccionaba a eso nada más. Es decir, cómo improvisás. Claro. Más que nada lo que yo elijo este disco por la cuestión emotiva que tenía yo y lo que me pasaba a mí. Cae en mis manos en la época 80, 81, 79, donde Orejas Martínez de Oz había abierto a la importación, y una de las pocas cosas buenas, y no la única, al menos para mi cabeza y mi vida, era que entraban discos importados. Claro. Y a través de esos discos había es decir, los discos importados salían, la otra vez daba ese ejemplo, 10 pesos el nacional, 11 el importado. Sí. Y no podías ni comprar. No. Entró un aluvión de música disco, pero también un montón de rock maravilloso. Cae este disco, lo tenía un chico más grande de mi barrio, me lo da, me costaba devolverlo, me lo grabé. Y vos imaginate que en esa época, si bien yo escuchaba mucho Spinetta Jade y Cielo Girán, que eran las dos grandes bandas, también estaba el 2010 de Nito Mestre, estaba Metegol de Porchetto, y en el golpe aparece este Panzer, ¿me entendés? En contramano doblando una curva. Claro. ¿Entendés? Porque es tremendo, es absolutamente el sonido, y aparte es un disco que si ustedes lo escuchan completo, y los invito a que lo hagan como experiencia, es un disco con muchas imágenes. Sí. ¿No? Y está muy bien cantado. John Wetton canta muy bien. Sí. Después tira la toalla en Asia, ¿no? Pero este disco es un excelente cantante, John Wetton. Sí, es un muy, muy buen cantante.
creo que de los mejores. De los mejores, para esto de los mejores. Sí, sí. Entonces, nada, ¿no? Me parece que el Flaco se sienta muy bien en esta música. Y UK tiene un abordaje precioso. Me parece que es una muy linda banda que no se la suele mencionar. No se la menciona y está grabando estos dos discos, 78 y 79, sí, en una época en que ya la New Wave arrasaba con todo. La New Wave dejó una huella que, es decir, siempre hablamos con vos, cómo quedó un tendal de superbandas, llámese Yes, llámese Genesis, llámese Queen, que pasaron hasta Judas Priest tuvo que grabar un disco. Sí. Con influencias de otras cosas, claro. No, la década del 80 quedó completamente marcada por la New Wave. Abrió puertas y hasta el 83, 84 fue la norma, completamente. Y bueno, todo estos grupos que lo que hablamos al comienzo del programa con David Lebón, te tenían que meter a otro estilo o, bueno, quédate con tu nichito que se va achicando cada vez más. Pero yo con el correr de los años haciendo el programa con vos, me di cuenta que no era guita. No guita podía ser, pero no era lo único, por lo menos. Exactamente. Entonces era no pertenecer. Era mantenerte vigente, era poder seguir tocando en un lugar grande. Eso es fundamental para mí. Claro. Las bandas de estadios, ¿cómo los bajás a una ópera? Claro. A un coliseo. Cuando tocan para 70.000 personas en un estadio de béisbol. No, el ego siempre está jugando. Y aparte nosotros somos nosotros somos Génesis, cuando entender que los grandes años y los grandes discos ya habían pasado. Sí. Esa es una situación más que interesante para analizar y es curioso cuando ves esas bandas que no se dieron y que siguieron haciendo lo suyo. Se viene a la cabeza John Mayer, ¿no? Que dijo, yo sé lo que hago y voy a hacer esto hasta el último día. Totalmente. Y si a ustedes no les gusta, va a venir pibes nuevos a tocar. Sí, o reducir el lugar. Digo las bandas. Eso es mucho mejor. Váyanse y vienen nuevos chicos que van a querer tocar blues. Bueno, y eso fue así. Y fue así. El School of Blues que tuvo él toda la vida. Impresionante. Que es la gran escuela de blues blanco británico que sin ninguna duda tuvo John Mayer. Totalmente. Así que bueno, este disco además tiene la maravilla de, me parece que ser una gema perdida ya en esta época. Y sí. ¿Me entendés? Que ya está, porque si este disco ya salió en el 73, era uno más. O incluso en el 75, claro. Pero sí, ya está en la década del 70, es otro paradigma y estos pibes vivían para este lado. Totalmente. Entonces, bueno, me parece, a mí me marcó absolutamente. Creo que UK era una banda masiva, pero de las de segundo orden, si querés, o tercero. Sí, y lo que dijiste vos me quedé pensando en cuanto a que no se la nombra, ¿viste? Son bandas que no están nombradas. Completamente. Como Brand X, otra banda que se viene a la cabeza. Totalmente. Que son bastante olvidadas y son grupos impresionantes. Y cuando algún dealer de la música te lo quiere vender, ¿sabes lo que te dice? Es la banda de Phil Collins que le hacía lo que él quería. Claro. Pero porque está Phil Collins. Y hay muchísimos discos Brand X buenísimos que Phil Collins no está. Total. Y te la venden como la banda de Phil Collins. Sí. Y la mayoría de los discos después, porque están los primeros 3, creo, nada más. Gran banda y para ver el pedazo de batero que es Phil Collins. Bárbaro. Volvemos al pedazo de batero que es Terry Bozzio, ¿no? Y el señor John Wetton, Rendezvous 602 UK. Driving down Park Lane as London leaves for the weekend again, through the dark city streets in the clinging rain. I'll take my car towards the Thames and Wooded. I saw
my face and Waterloo. Bueno amigos, esa maravillosa canción es Rendezvous 602 en la presentación del disco, según el sentimiento y el recuerdo de cada uno, en este caso el segundo disco de UK, Danger Money. Un álbum hermoso y también me recordaste a UK porque, como decía antes, al no tener ese renombre y no ser una banda que se menciona tan seguido, no digo que me olvidé de la existencia de ellos, pero sí pasa mucho tiempo sin volver a poner un disco, más o menos. Y sin agarrar y poner uno. Entonces esta fue la excusa perfecta para escuchar de vuelta Danger Money y ahora tengo ganas de escuchar de vuelta el debut también. Yo lo tenía en un cassette, después lo conseguí, me costó bastante conseguirlo en CD. Uh-huh. No hay una edición argentina en CD, creo. Sí, la edición en vinilo, de época, en vinilo. Claro. No nacional, y después conseguir importado, y después que lo conseguí, que me costó bastante conseguirlo, a fines de los 90 en Parque Rivadavia. No sé si a vos te ha pasado alguna vez, lo empecé a ver por todos lados. Sí, a veces pasa. ¿Viste? Esto pasa, ¿viste? Encontrás un disco después de 5 años buscándolo y después lo empezás a ver seguido. O viste que soñás a lo mejor con una mujer embarazada y empezás a ver embarazadas en todas las calles. Sí. O lleno de pelados, ¿viste? Entonces, ¿viste? Parece El poder de las tinieblas, la película de Sergio Renán, que él ve ciegos en todos lados, sí, y ve una conspiración mundial, claro, de los ciegos para tomar el mundo. Parecida. Entonces, a Jacob's Ladder también. Bueno, es eso. Justamente. Es eso. Sí. Acá, ¿sabes cómo pusieron esa película? Jacob's Ladder. No sé si es Jacob o Jacob. Que sí, es la escalera de Jacob. La escalera de Jacob. ¿Sabes cómo lo pusieron acá? ¿Cómo? Alucinaciones del pasado. Particular, pero apropiado de la película. Claro, te iba a decir, sí, tiene relación, sí. El que le puso el nombre la vio. Claro, definitivamente la vio. Ahí está. Así que bueno, seguimos en este programa tan particular y nos vamos a ir ahora hacia, bueno, una situación bastante interesante a partir de lo que suele ser la mezcla de estilos y también cómo puede llegar a ser hacer ciertas cosas desde otro lugar en el mundo, porque no es lo mismo estar haciendo rock en Inglaterra que en Japón o incluso acá en Argentina, pero hay lugares donde incluso es más radicalmente diferente y por eso es que, partiendo de una base originalmente que no era de rock lo que me inspiró en esto, el otro día estaba escuchando un disco de un cantante que se llama Mazzoni, es nacido en Argelia, que me llamó muchísimo el título del álbum, que se decía Un dandy en exilio, Argelia, Francia, 1969-1983. Y tiene una canción con un nombre muy fuerte que se llama Écoute-moi camarade, que vendría a ser Escúchame camarada. Y ya de por sí con eso lo escuché, me puse a indagar un poquito de lo que es la relación entre Francia y Argelia, que es muy rica, muy compleja y también muy trágica. Sí, claro. Y después estuve hablando con mi querido amigo Fede de esta canción y de esa situación que él vivió en ambos países. Y me informaba también de lo que ha sido esa complejidad bastante grande. Y así es como terminé llegando a un músico llamado Rachid Taha, que es nacido en Argelia, vivió la mayoría de su vida en Francia, y que demuestra cómo una persona de otro país, que digamos le puede traer una voz directamente a una comunidad dentro de otro país. Porque él llegó a Francia, a Lyon para ser más específico, y creció toda su vida dentro de la comunidad extranjera y la comunidad argelina y árabe. Y él ya de por sí tenía una propuesta bastante interesante de mezclar la música como DJ del pop árabe con canciones de, por ejemplo, Led Zeppelin, Kraftwerk, Bo Diddley. Trabajaba mucho de DJ con eso y le iba muy bien. Y después llegó el momento en que formó su banda, a la cual le puso Carte de Séjour, que vendría a ser el permiso de residencia, así que ya de base súper politizado desde el primer minuto. Y es un músico que hizo cosas muy interesantes, y estaba leyendo de su vida, conoció a la banda que más lo inspiró, él remarca dentro del rock, que es The Clash, en 1981 cuando tocaron en el Teatro Mogrador de París. Y en esa secuencia él describe a The Clash de una manera increíble porque los plantea como militantes y hedonistas en igual medida,
que era un grupo rebelde, pero que a su vez podía ser la más grande banda de rock and roll en el momento, y que combinaban el hip hop, el reggae, el ska, el country, el disco, pero todo eso lo hacían propio. Es decir, tenían la capacidad de poder chupar un montón de influencias, pero que se terminan sonando como de Clash. Después te pueden gustar o no. Claro. Porque a mí el reggae de Clash me gustan algunas cosas. Total. ¿No? Sí. Y ese rap que ellos hacían tan especial, ¿no? Sí, también. lo mismo. Hay cosas que me gustan y cosas que no. Pero es verdad que todo pasaba por el tamiz de Clash. Sí. Y además cuando estabas poniendo la tapa de este chico Rajouni, Sí. la tapa es totalmente surrealista. La tapa parece, yo te doy la sensación que me da a mí, parece un muchacho egresado de un colegio industrial. Total. ¿No? Atrás como una visión histórica de dos mujeres vestidas con atuendo cubiertas, sí. Y después con las letras tan fuertes ahí que ni siquiera me animo. Yo te diría que esa música viniendo por la tapa sería de un folclorista de ellos. Claro. ¿No? Claro. Y vestido muy como para cantar en fiestas de 15, ¿viste? Sí. Muy con la corbatita, ¿viste? Claro, muy. claro. Y tiene en el saco. Sí, la bandera de Argelia. Es la de Argelia esa. Claro, la bandera argelina. Argelina, ahí está. Sí. No, es una etapa muy fuerte la de ese cantante y por eso me atrajo a escucharlo. Y después así es como llegué a Rajita High y estoy empezando a descubrir cosas muy interesantes del mundo árabe en cuanto al rock. Y bueno, quería compartir un pequeño tributo que le hizo Rajita High a esta banda que lo marcó tanto, una versión muy particular de Rock el Kashba. قال البوكي مان من هاد الراقة بركلو واش هاد الفوضى بيضرب صحراء يسيل الشيخ يسوق الكادياك رعبط في السنتر فيل كان دبنا ولا حنش استنى في راس المال الشيخ فات قلكم البوقي ما ديروش الحول حزو تلفكم البدوية خرجوا صوت كي شافوا شي واحد منهم بالقيطارة الآخر بالبندير يضرب من الحدود خرجوا من الحدود خرجوا من الحدود شريك الجماعة عم تبدل الريح مين جاي بدلوا الميزان والناس سمعوا الصوت صوت القصبة صوت القصبة اللي هبة Rock the Casbah, rock the Casbah.
الأمل جا الوقت نعودو تخدمو شوية وخدو الطيارات وطلقوا البومبات على الناس المجرمين نكروا كلام السلطات طلعوا في الطيارات وفي العيد سمعوا عزبوا الأغنية شريط don't like it rock the Casbah 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 شريط don't like it. Rock de Casbah, pasado hacia el árabe Rock el Casbah. Así sonaba Rajit Taha con una versión demoledora. La versión me parece bárbara desde el punto de vista musical, pero no me puedo abstraer de lo que significa sociopolíticamente el tema y lo que implica en este mundo árabe hacer este tema. Claro. Me parece que es buenísimo. Y ahí sí lo tenés que meter dentro de un contexto de que, por supuesto, me parece que es mucho más revolucionaria esta versión que hacerlo en Inglaterra, donde había 200 bandas Claro. y de Clash, si querés que era punta de lanza un movimiento, ¿no? Sí. Y tiene otro peso totalmente, y más aún teniendo en cuenta también la letra del tema, ¿no? Que juega justamente con las dos cosas a la vez, desde el lado de estos países árabes con tanto dinero, con ese fanatismo religioso al extremo, y a su vez la caracterización que digamos que termina siendo el occidente del árabe. Total. Entonces juega con ambas cosas, no es que es ni una ni la otra, son las dos. Y esa también es la parte mágica que tiene The Clash, y que un artista árabe tome eso, y un artista tan controversial y bastante famoso dentro de Argelia, lo tome, es más importante todavía. El mundo árabe igual es muy amplio, Por ¿no? supuesto. Y hay países absolutamente, es decir, Es que es un pedazo inmenso del mundo. Entonces, creo que es la religión musulmana es la más popular del mundo. Claro. ¿No? Y en ese contexto no es lo mismo hacer rock en el Líbano o en Argelia que en Irak. No, para nada. No, porque en algunos lugares debe estar prohibido. Sí, y además son lugares que cambian mucho a lo largo del tiempo. Es decir, capaz hay una década donde es un poquito más tranquilo todo, después tenés otra década en la que está absolutamente prohibido cualquier cosa occidental. Total. Son lugares que van mechando mucho y que, bueno. ¿Vos no habías hablado en un programa que en Birmania había muchos problemas con el rock? Habías Birmania, contado en un programa como que era muy complicado, y en África también encontraste algunos lados. Sí, hay muchos lugares, y bueno, donde es un caso muy famoso es en Camboya, que tenía un movimiento rico y muy interesante que a mí me encanta, del pop camboyano, y después fue prohibido y los músicos tenían que negar que habían sido músicos, porque quienes los descubrían tenían pena de muerte. Era realmente un contexto tremendo. Sí, durísimo. Y así es como también me interesa meterme dentro de la idea de cómo en estos países llegaba poco la música, al punto de que la mayoría de los que hacían habían tenido la fortuna de viajar, o de tener a alguien cercano que viajó, trajo un par de discos y con eso pudieron descubrir. Porque, por ejemplo, ahora vamos a escuchar algo de comienzos de la década del 70, de la mano de Fadul, que fue un músico marroquí quien había viajado a Francia a finales de la década del 60 y descubrió la música de James Brown. Y trajo eso, y lo consideran dentro de los marroquíes como la respuesta marroquí a James Brown. El traer el funk a su país con un grupo de 4 y con una historia tan particular donde prácticamente se desconoce la fecha en la que fueron lanzados casi todos sus simples. Qué maravilla. Solamente tuvo simples, no tuvo ningún disco, y es la verdad que un mito total que afortunadamente un sello llamado Abi Funk lanzó un disco con una compilación de todos esos simples que habían quedado perdidos, la gran mayoría de ellos, y que se desconoce, repito, cuándo fueron grabados, cuándo fueron lanzados. Esta canción en particular es un cover de James Brown que él lanzó en 1975. La portada dice todo menos funk. Y aún así hay una cosa demoledora.
una canción que se llama Papa's Got a Brand New Bag, en árabe, una versión diferente, Sid Redad. وسيد الرداد شو من حل احباب وسيد الجواد شو من حل مشاد ومول الباس راني مشتاق الكاف حلمي خياب كلامي خسر وعياب راسي مهموم عيني يخدعهم النوم ومول الباس راني مشتاق الكاس دنيا حنينة العيشة فيها بنينة مشتاق الكاف أسيد سباب هذا مكتاب وفقد خمام وفي وسط الحلام كدار سلام تقلل من الكلام وحدة من الظلام وعمول الباس راني مشتاق الكاف عباس جداب مشتاق الكاف وسيد الرداد شو من حل احباب وسيد الجواد شو من حل مجاد ومول الباب راني مشتاق الكاف. ¿Qué más decir? Funk al estilo árabe, Fadul, Sid Redad. Esto estoy casi seguro que jamás sonó en el aire argentino. No. Esto, ni en muchos lados del Creo mundo. Creo que hispanohablante, ¿no? directamente. Sí, totalmente. Es maravilloso y no sé por qué me vino a la cabeza la falta de agua en África. Entonces pensá que vos estás en tu casa, abrís una canilla y hay agua, podés tomar del grifo si querés a borbotones. Sí. Y de esa manera puedes llegar a todos los discos o al 95% de los discos editados o al 80% si querés, si me quiero hacer mucho el arqueólogo. Y estos tipos con cuentagotas pero absoluta, ¿no? Llegan y hacen este arte en el año 74. Sí. La verdad que es terrible, fuera del aire te decía, si James Brown lo escuchó en algún momento, para mí debería estar súper orgulloso de que su mundo llegue a este lugar oculto, 50 años antes de ahora, ¿eh? Sí, estamos hablando de a comienzo de la década del 70, ¿no? Es muy fuerte pensar eso, y también ya desde que lo estás escuchando, ver los recursos con los que lo hacían, porque te das cuenta que es una grabación que parece en vivo, es decir, no sé lo que serían los estudios de grabación en Marruecos, no sé cómo sería la producción como para sacar un disco allá, y bueno, el esfuerzo total y la pasión como para poder crear esto. Y me diste dos datos que no son menores. Uno de ellos que sacó Solo Simples. Sí. Y el otro que este hombre después se le perdió el rastro. No es que es un famoso cantante, ¿me entendés? Representante del mundo musulmán, ¿no? No. Este es un artista muy under que sacó varios simples, se entiende, en la década del 70. Reitero, la mayoría no se sabe la fecha. Y después desapareció al punto que el fundador de este sello, Avi Funk, él es una persona que viaja mucho por los países árabes para lanzar material de estas cosas. Y cuenta que en una entrevista muy interesante viajó a Marruecos, consiguió unos cuantos discos, consigue este que escuchamos recién, se vuelve loco y quiere conseguir más y quiere rastrear a la familia.
Y el flaco viaja, le tomó 5 viajes poder finalmente encontrar a la hermana, poder conocer más del grupo y llegar a encontrar más simples de lo que terminó siendo este lanzamiento con 8 temas, que bueno, era material que estaba completamente perdido y pasaba por las disquerías en Marruecos y la mayoría de gente no lo conocía. Era realmente una figura perdida, pero bueno, afortunadamente puede llegar a muchísimas más personas a través de esto. Sí, la verdad que bárbaro. Me queda la presentación de esta música, me queda en la cabeza un montón de preguntas y un montón de interrogantes y cómo la naturaleza humana, a pesar de todos los obstáculos, ¿no? Uh-huh. Socioculturales, si querés, de distancia y todo, cuando se dispone a hacer arte lo hacen, ¿no? Claro. La verdad que me parece, y que no está tan lejos la época medieval en la cual los tipos que descubrían cosas como Galileo las tenían que esconder porque eran lógicamente decretados como herejes, sí. Y lógicamente los querían tirar a la hoguera, ¿no? Claro. Entonces, 500 años después me parece que las cosas siguen de esa manera, como el distinto, sí. El innovador, el tipo que abre la puerta, uh-huh. Está visto como algo... Sí, como alguien que tiene que estar... Como algo maléfico, ¿no? Claro, y que tiene que estar peleando... contra 1000 cosas como para siquiera mantenerse haciendo lo que está haciendo. Pero no peleando, llevando un proyecto a CBS a ver si me editan el disco o no, sino que se están jugando la vida literalmente. Sí. Y esas son cosas que perdemos noción desde el occidente de que están sucediendo todo el tiempo. Y cuando pasan este tipo de cosas, cómo mensurás y cómo catalogás la música, a lo mejor pasa a un segundo plano porque decís, este pibe haga lo que haga, es tremendo lo que está haciendo. Uh-huh. Es como ya es algo... que está por encima de la música que es la vida, sí, ¿no? completamente. Me acordé justo antes de cerrar. Este disco, que era el primero de Fadul, que escuchó este tipo, ¿sabes dónde lo encontró? En una casa de electricidad en Marruecos. Estaba ahí, tenían unos par de disquitos que tenían ahí que habían quedado. El flaco preguntó y se lo llevó por lo que sería nada. Y a lo mejor si no hubiese sido eso, nunca hubiese salido a la luz. Nunca se hubiese reeditado esto, nunca se hubiese digitalizado esto, porque es algo que realmente quedó olvidado. Y bueno, cuántas cosas más así han quedado olvidadas, ¿no? Totalmente. Es fascinante. Totalmente, gran presentación. Bueno, de acá del mundo musical árabe nos vamos a la idea de lo que hacía MTV con los Unplugged. Hay algunos Unplugged que a mí me gustan mucho. El de Kiss me parece que está muy bueno. El de Alice in Chains. Sí. El de Estrelicia de Spinetta también tiene algunas cosas lindas. El de Clapton es bastante lindo. El de Clapton es muy bueno. Creo que es uno de los primeros grandes... Sí, es de los primeros. Que hicieron. Y en el medio está ¿no? El señor Charly García con esta canción maravillosa que tiene una versión renovada que a mí me encanta. Ella está por embarcar, quizás consiga un pasaje en la borda. Ella está por despegar, ella se va. Ella viaja sin parar, el viejo truco de andar por la sombra. Eu conheço você, menina. Ella se va. Pasajera en trance, pasajera en tránsito perpetuo. Pasajera en trance, transitando los lugares ciertos. Un amor real es como dormir y estar despierto. Un amor real es como vivir en aeropuerto.
Bueno, terrible versión de MTV, Pasajera en Trance, por el señor Charly García. Emotiva versión. Qué linda la manera de refrescar este tema, ¿no? Sí, y MTV tiene algo muy piola, que es que los agarra, no sé si en el momento justo, cuando después empieza una decadencia. Este disco es del año 96, 95, sí. 96, y Charly estaba todavía. Claro. Vos, La hija de la lágrima, sí. Después empezó la etapa Van Gogh, ¿no? Sí, sí, sí. Pero estaba todavía. Claro. Charly. No, y capturaron muy bien también, que digamos, una faceta diferente dentro de este Charly, ¿no? Totalmente. Porque las canciones no hace la misma versión que si lo vas a ver al teatro ópera, digamos. Es algo diferente el formato en su totalidad dentro del Unplugged. Mira, lo explicaba muy bien Juanse cuando hizo el MTV de Ratones Paranoicos, que se llevaron como invitados en 2 aviones diferentes para que no se peleen, a Charly y a Papo, ¿no? Sí. Que era... lo cuenta con mucha gracia. Sí. Poco me importa si es verdad literalmente, porque me da muchísima gracia, mucha risa. Y que MTV en Miami, es decir, la pone toda junta. Sí. O sea, tenés el mejor hotel, los mejores instrumentos, el piano de cola que quieras. Sí. Es decir, absolutamente todo. Después que armás todo, te vas a mezclar a Nueva York. Claro. O sea, tenés todo armado. Lo que te piden sí es que seas estricta y absolutamente profesional. Como tiene que ser. No es. Yo me acuerdo a mi amado Spinetta, miles de recitales que he ido de chico, era a las 9 y vos 11:30 ya no dabas más y no salían. Claro. Entonces, esa cosa, esa informalidad del rock, que hasta se veía bien. Claro. Porque vos un recital que era a las 9 de la noche, generalmente, a lo mejor no tanto en teatros, sí. sino en pubs o en lugares alternativos, siempre se ves que tenías una hora de changüí. Claro. Sí, ¿Me entendés? Sí. Y eso me parece que el rock se profesionaliza realmente hace 30 años. Sí. ¿Me entendés? Sí, Cuando de repente dicen, bueno, mira, la cosa no tiene que ir así, ¿viste? Claro, claro. Yo he visto a Serú Girán afinar los instrumentos arriba del escenario. Claro. Entonces, que no hiciste ni prueba de sonido. Sí. A veces puede ser que no tengas tiempo. Sí. Pero siempre te pasa esto. Claro, ese es el tema, totalmente. Y bueno, esas desorganizaciones típicas del rock. Sí, pero porque se considera el rock como que está todo bien y era todo, viste, como de que tocamos lo que nos pinte. Y vos garpás una entrada, la banda es profesional o la banda tiene ínfulas de querer vivir de la música y de tener una carrera medianamente, ¿me entendés? Programada. Sí. Pero sí, ¿no? O sea, atentan muchas veces contra ello, muchas veces es de vagancia, a veces el mantener esa organización que es tan necesaria, porque, bueno, volviendo a quien estábamos hablando hace un rato, James Brown tenía esa filosofía del apodo que se ganó, el tipo que más trabajaba más duro en la industria de la música. Bueno. Y esos tipos, viste, los que marcan la diferencia muchas veces tienen que tener esa actitud. Total. Tienen que tener esa cosa de en cada recital dejarlo todo, de si está tocando para 20 personas o si está tocando para 10.000, tener la puntualidad, tener la empatía con su gente, y si no se pierde algo, más allá de que sean extremadamente talentosos. A mí me pasaba cuando fuimos a ver en noviembre de 2014 el Gran Rex a Gino Vanelli, cuando empezó Brother to Brother, que en la versión que tienen, hay algo en YouTube que cuando empieza hay un grito mío, yo me lo reconozco, ¿no? Que hay un grito mío, Brother to Brother, y en un momento yo lo veía a él absolutamente posesionado con ese tema, y yo digo, ¿cuántas veces lo tocó este tema? Claro. 2 millones de veces, y el tipo tiene la capacidad, el profesionalismo para meterse en el tema y hacer un... Vos me podés decir, ¿no es lo mismo que en el 78? Claro que no, muchachos. Que no, pero aún así, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar como si fuese la primera vez. Espectacular. Y pensando en su público de que es la primera vez que lo ve. Entonces, totalmente. Eso es genial, total. Eso es brillante. Y es algo que tienen que hacer los artistas, porque si no, no tiene sentido. Totalmente de acuerdo. Así que bueno, de acá nos vamos a ir a recordar a un muchacho que partió tristemente esta semana. Estamos hablando de una figura esencial para la bossa nova, un pianista increíble, que es João Donato, quien falleció este 17 de julio del año 2023 en Río de Janeiro. Sí, una triste partida, un músico que yo quiero muchísimo, hablo en presente como vos, y la verdad que era del 34, Donato. Del 34. Y me sorprendió, sí. Más allá de la edad que tenía, ¿no? Y es que, mal o bien, tengo entendido que seguía bastante activo, seguía tocando, y mucho en Estados Unidos.
precisamente en la costa oeste. Y es una figura muy importante como para ver esta mezcla del jazz y la música de Brasil dentro del piano. Y me parece que él es esencial. Precisamente si escuchamos esos dos grandes discos de comienzo de la década del 60, Muito à Vontade y otro que tiene un nombre brillante que es A Voiça Muito Moderna, de João Donato y su trío. La voz muy moderna. Me parece que ahí también están las bases de muchas de las cosas. Después, obviamente, las colaboraciones con Edomir Deodato, grandes discos como Keme Kem. Es un artista tremendo. Sí, empezó a los 15 años, músico de toda la vida, ¿no? Sí. Tocaba el acordeón. Ah, mirá. Como también Hermeto Pascual, ¿no? Estaba pensando justamente en Hermeto y cómo comienzan con y tocan tantos instrumentos estos claro, pibes. El acordeón, lógicamente con esa música folclórica nordestina, si querés, de Brasil, sí, que usa mucho el acordeón, ¿no? Sí. Y estaba en un club que era de los fanáticos de Sinatra y Dick Farney. Mirá. Dick Farney es un crooner brasilero también, sí, que cantaba mucho en inglés. Yo tengo varios discos y empezó por ahí. Y en el 56, vos fijate, él tenía una relación muy linda con Jobim. En el 56 Jobim le produce un disco a él. Ah, mirá. Y después empieza, y después muy amigo de Jorge Gilberto, arreglador, fue el autor de Minha Saudade, un artista espectacular. A mí hay un disco que me encanta, que se llama Amazonas, que vos no lo nombraste, Sí, ¿no? lindo disco. ¿No? Ese disco me gusta mucho. Y Bad Donato, que es más funk, que creo del 70, 72, se llama Bad Donato. El que tiene la tapa medio celeste. Azul, sí, es ese. Es muy lindo disco. Y está sentado él como con una camisa de jean o algo. Y en el punto de lo que vos estás destacando, el acordeón, también hay que destacar otra cosa. Y es que nosotros asociamos como que siempre estuvo, cuando hablamos de Brasil, la bossa nova, el samba, todo eso. Y no, y estos muchachos, el caso de Donato, creció en la década del 40, década del 50, y era otro mundo literalmente. Y la música no estaba formada de la manera que nosotros creemos hoy en día, que asociamos naturalmente hoy en día, y son artistas fundacionales como para que se dé todo ese sonido. Vamos a ir con la primera canción de ese lindo disco de 1963, la voz muy moderna de João Donato y su trío, Depois do Natal.
una canción preciosa de Poisto Natal por Joao Donato. Bueno, como siempre digo, se fue gran músico, nace la gran leyenda. Totalmente. Joao Donato, bueno, un beso grande al suelo, amigo. Sí, una figura tremenda que la vamos a recordar siempre. Siempre, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Así que bueno, llegamos al final del programa. Acá veníamos bien arriba, me mandaste a Donato y y cayó un poco. Se apaciguó la cosa, ¿no? Sí. Pero bueno, es parte de la vida, de las reglas del juego y está bien que así sea. Sí. Además había que hacerle un pequeño tributo en este programa, definitivamente. Y así está cerrando la edición 383 de Música del Ático. Bueno, de todo, muchachos, de la presentación de esta maravillosa, este mundo musical árabe, ¿no? Pasando por el segundo disco de UK. Sí. Presentando, volviendo a presentar a una banda que pusimos en algún momento, pero que está un poco olvidada hasta por la gente del rock progresivo. Sí, efectivamente es así. Y después también, bueno, Las Pelotas, Santana, recordamos a Jane Birkin, The Straits, Zappa, y habíamos comenzado con el querido David Lebón. Bueno, Charlie también ahí en el MTV de la década del 90. Y bueno, estamos terminando el programa. Amigos, gracias por estar por ahí. Como siempre que venimos, hacemos el programa y hablamos con y para ustedes. Con Agus decimos siempre si hay alguno por allá, vamos a estar por acá. Totalmente. Así que bueno, alegrón total de hacer el programa y cuídense mucho. Cuídense mucho, les mandamos un abrazo muy grande y vamos a cerrar ahora con una canción dedicada en el cumpleaños de Chris Cornell, quien nació un 20 de julio de 1964. Recordamos a ese tremendo cantante con una canción de su gran banda de Seattle, Soundgarden. Bueno, Soundgarden, gran disco, gran banda, para redescubrir en mi caso, ¿no? Sí. Y bueno, y feliz día del amigo para todos. Feliz día del amigo para todos, cuídense mucho y que sea rock. Que sea rock.